Buenos días, doctor. Somos el equipo número 1. Mi nombre es Cristian Alexander Palomo Alvarado y a continuación expondremos sobre el tema infección de vías urinarias. Generalidades. Las infecciones del tracto urinario (ITU) suponen hasta el 10% del total de consultas en el primer nivel de atención y más del 30% de las visitas a la consulta externa de urología. Además, tiene elevada incidencia. Son importantes por su morbilidad, puesto que la infección urinaria no controlada, por fracaso diagnóstico o terapéutico, puede conducir a la aparición de pielonefritis crónica. La infección urinaria es una de las mayores fuentes de sepsis que generan una elevada mortalidad, inferior al 15 o 20 de los afectados. Además, constituyen la primera causa de infección nosocomial. Definición: presencia de microorganismos patogénicos en el tracto urinario, incluyendo urétera, vejiga, riñón o próstata. Se debe considerar la siguiente terminología: A. Bacteriuria, presencia de bacterias en la orina. B. Bacteriuria significativa, presencia espontánea de RE, bacterias en la orina mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias. Bacteriuria sintomática, bacteriuria significativa en un paciente sin síntomas urinarios. D. Síndrome ureteral agudo, disuria, polaquiuria y tenesmo, sin bacteriuria significativa. Epidemiología. Se consideran las infecciones más frecuentes después de las respiratorias. Son 2 veces más frecuentes en el sexo femenino, con una relación de hasta 30.1. Ocurre en el 1 o 3 de adolescentes y se incrementa con el inicio de la actividad sexual. Son raras en hombres menores de 50 años y comunes en mujeres de entre los 20 y 50 años de edad. Etiología: agentes comunes, Escherichia coli, hasta en el 80% de los casos, Proteus, Lactobacteria, Pseudomonas, Serratia, Cándida, entre otros. Agentes no comunes: Staphylococcus, raros, nocardio, Actinomyces, adenovirus y Turolopsis. Clasificación anatómica: infecciones del tracto urinario inferior, ureteritis y cistitis superficiales ademucosas. Infecciones del tracto urinario superior: pielonefritis aguda, prostatitis y absceso renal o perinefrítico indican una invasión tisular. Epidemiológica: no son comiales asociadas con caracterización, comunitarias no asociadas con caracterización. Seguidamente, mi compañero seguirá hablándole respecto al tema. Manifestaciones clínicas. Se describe en términos del organismo involucrado cistitis y erectritis. Síndrome misional agudo situado tenemos en polaquiuria con hematuria frecuente, rara vez asociada con fiebre elevada, más común en mujeres en edad fértil, habitualmente relacionada con la actividad sexual. Pielonefritis aguda, fiebre, escalofríos, dolor en flaco con molestias generales, inespecíficamente y síntomas misionales ocasionales, prostatitis, resordio fértil agudo con escalofríos frecuentes, dolor perineal, síndrome misional y a veces hematuria o retención urinaria, próstata con hipersensibilidad al tacto, leucocitos e incremento del reactante de fase aguda, acceso renal, fiebre elevada, dolor lumbar y hipersensible en flacos, en
accesos renales de diseminación hematógena. La precipitación puede ser clínica con síntomas de malestar y pérdida de peso. Accesos perinefríticos, fiebre y escalofríos, dolor abdominal y en flacos habitualmente de varios días de duración. Apoyo diagnóstico. Se basa en la visión microscópica del sedimento urinario por urocultivo de una muestra obtenida por misión espontánea, limpia y correspondiente al chorro medio urinario. Urocultivo. El diagnóstico se establece por dos números de bacterias necesarias para cumplir los criterios de bactenuria significativa. Una concentración mayor de 100.000 bacterias USC por ml de un solo tipo en un cultivo tiene una eficacia predictiva del 80%, en mujeres asintomáticas de un 95%, en los hombres sin síntomas. Los valores menores de esta cifra casi siempre son debidos a contaminación. El aislamiento de más de 1.000 bacterias por milímetro en una muestra obtenida por aspirencias supraradicadas es significativa. En pacientes con sonda vesical de muestra deben obtener por puntuación directa del carácter con aguja estéril. De este modo, una concentración mayor de 1.000 es 95%, periódicamente infección vesical real. Diagnóstico diferencial: síndrome uretral agudo y vaginitis. Tratamiento farmacológico. Los antibióticos generalmente se seleccionan en base al urinanálisis y el conocimiento de la epidemiología y bacteriología de las infecciones. Se debe confirmarse por cultivo y sensibilidad en casa. Refractarios recurrentes a antitípicos. Ante infección no complicada del tracto inferior, se debe inyectar amoxicilina, nitrofuractoína o TNP, también sea CMX, durante 7 a 10 días. Ante infecciones urinarias recurrentes o pielonefritis, se debe indicar los mismos antibióticos durante 14 días. Revalorar según evolución clínica y cultiva. Los pacientes clínicamente estables pueden tratarse en forma ambulatoria con ciprofloxacina, TMP, CMX o una cefalosporina de tercera generación. Prostatitis. También debe tratarse con mínimo por 14 días que penetren y sigan activos en 2 tejidas y líquido prostático. Ciprofloxacina, TNP, SMX, a cefalosporina de tercera generación. Medidas preventivas y educación en salud. Los líquidos impiden el crecimiento de bacterias por el efecto del lavado del tracto urinario, por lo que se debe asegurar una adecuada hidratación, evitar la retención urinaria voluntaria
en el sexo femenino realice limpieza anal en dirección de anteroposterior luego de una evacuación intestinal para evitar el arrastre de bacterias intestinales hacia las vías urinarias. En las mujeres limpiar, si es posible, el área alrededor de los genitales antes de tener relaciones sexuales y orinar realizado, después de haberlo realizado. Evitar el uso de aerosoles, jabones, champú, duchas vaginales u otros productos para la higiene femenina sin prescripción médica. Gracias. A continuación, mi compañera le hablará sobre el otro tema de insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, actualmente definida como injuria renal aguda, es un síndrome que puede definirse ampliamente como un rápido deterioro de la función renal, que da como resultado la acumulación de desechos nitrogenados como la urea y la creatinina. La representación clínica de las diferentes formas de azotemia varían dependiendo de las causas desencadenantes. Así como la forma prerrenal, destacan las manifestaciones de reducción de volumen, como sed, hipotensión, taquicardia, disminución de la presión venosa yugular, disminución de peso, sequedad de piel y mucosas o de reducción afectiva de volumen. En este caso, la exploración revela signos de hepatopatía crónica e insuficiencia cardíaca avanzada y sepsis. Existen tres mecanismos de los que se puede producir un fracaso renal agudo. El primero es una azotemia prerrenal o funcional, azotemia renal o intrínseca, azotemia postrenal u obstructiva. La azotemia prerrenal o funcional es cuando existe una inadecuada perfusión renal que compromete el filtrado glomerular. Es por tanto una respuesta fisiológica a la hipoperfusión renal con integridad del parenquima. Esta es la causa más frecuente de azotemia entre un 60 y un 70% de los casos. Es reversible si se actúa sobre la causa desencadenante de manera temprana. Las causas que puede provocar esta azotemia son vómitos, diarrea, sudoración profusa, sin reposición de líquidos y electrolitos inadecuados, sangreamientos, quemaduras e insuficiencia cardíaca, afecciones que permiten el escape de líquidos al tercer espacio. Azotemia renal o intrínseca, esta es una lesión renal aguda. La causa del deterioro de la función renal induce daños en las estructuras anatómicas, como en los glomérulos, túbulos, intersticios o vasos renales. Esta causa supone el 25% de los casos y desde un punto de vista clínico patológico, las causas de lesión renal aguda e intrínseca se dividen en cuatro. La primera causa sería en una necrosis tubular aguda. Esta lesión de los túbulos renales por mecanismos isquémicos o tóxicos. La causa más frecuente de lesión renal aguda intrínseca, representando el 70% de los casos. En este cuadro lo puede provocar dos causas, la isquemia y los tóxicos. La isquemia es la causa más frecuente, cursa clínicamente con oliguria. Todas las causas de azotemia prerrenal
mantenidas de manera prolongada pueden provocar un cuadro de necrosis tubular aguda. Por tanto, se considera la necrosis tubular aguda como un estado final de las formas prerrenales, cuando se mantienen las causas que desencadenan la hipoperfusión renal. En los tóxicos es más frecuente, implicados son los antibióticos, los medios de contrastes radiológicos también, anestésicos, toxinas endógenas, toxinas exógenas también. La necrosis tubular aguda por tóxicos puede cursar con diuresis conservada e incluso poliuria. Otra lesión frecuente es la lesión glomerular. La glomerulonefritis aguda y rápidamente progresiva es la hipertensión maligna, también vasculitis, síndrome hemolítico, urémico, púrpura trombótica con trombocitopenia, toxina del embarazo y esclerodermia. La lesión tubular intersticia es otra de las lesiones. Estas son reacciones alérgicas a fármacos e infecciones. La lesión de grandes vasos es la obstrucción de arterias renales, obstrucción de venas también. La tercera azotemia es la postrenal u obstructiva. Esta se produce durante un obstáculo en el tracto urinario que impide la salida de la orina, provocando un aumento de presión que se transmite retrógradamente, comprometiendo el filtrado glomerular. Supone el 5% de las causas de azotemia. Pueden ser lesiones extrarrenales, de uréteres, como de uréteres pelvis, por litiasis, tumores o fibrosis. En la vejiga por litiasis, coágulos, tumor, prostatismo también o vejiga neurógena. En la uretra por estenosis o fimosis. O también lesiones intrarrenales por depósito de cristales, coágulos o cilindros. A nivel mundial es un trastorno frecuentemente y potencialmente devastador que afecta alrededor del 5% de todos los pacientes hospitalizados. Suele presentarse como una complicación de enfermedades graves. Se presenta con mayor prevalencia en pacientes en cuidados intensivos, en un 60% de los casos. La lesión renal aguda es un frecuente acompañante en el contexto del síndrome de disfunción multiorgánica y en pacientes ancianos con enfermedad compleja, en donde la mortalidad es muy elevada. A continuación del tema de insuficiencia renal aguda, seguiré explicando. Están los factores de riesgo: la enfermedad renal crónica, enfermedad cardíaca, enfermedad hepática, edad mayor de 60 años, deshidratación, sangrado de tubo digestivo, medicamentos como sulfas, aminoglicósidos, uso excesivo de medicamento antiinflamatorio no esteroideos, AINE, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, IEK, hipertrofia prostática y tumor de vías urinarias, medios de contraste. Promoción y prevención. Intervenciones educativas a la comunidad sobre estilo de vida saludable. Detección de la población con factores de riesgo para LRA. Monitoreo de pacientes con enfermedades crónicas. Educación a trabajadores sobre la hidratación adecuada. Manifestaciones clínicas. La historia clínica debe orientar la etiología y el pronóstico.
Indagar sobre el estado basal del paciente, su edad, ocupación, comorbilidad, farmacoterapia, factores predisponentes, antecedentes quirúrgicos, la forma de instalación, de acuerdo a lo señalado anteriormente, si se presenta en la comunidad o durante su hospitalización. La presencia de eventos que impliquen a la pérdida de volumen intravascular, por ejemplo la diarrea, vómitos, la alteración en el calibre del chorro miccional, abuso de medicamentos, la sospecha de un cuadro infeccioso, el uso de medio de contraste endovenoso en la realización de estudio de imágenes, entre otros. En la azotemia renal o intrínseca se debe investigar la presencia de isquemia renal prolongada, choque hipovolémico, choque séptico o cirugía mayor. En estos casos existe oliguría o incluso anuria, diuresis diaria menor de 400 mililitros. La posibilidad de LRA tóxica requiere el estudio de los medicamentos administrados recientemente, aminoglucósidos, cefalosporinas como cefaloridina y anfotericina B y cisplatino, entre otros. Exposición a medios de contraste radiológicos, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus, deshidratación previa, mieloma múltiple o adultos mayores. Antecedentes de exposición ocupacional o ambientes atóxicos en la actividad agrícola. Las toxinas también pueden tener un origen endógeno, como la mioglobina por rhabdomiólisis en destrucción muscular aguda o hemoglobina tras hemólisis grave. En NTA por tóxicos, la diuresis suele estar conservada. La causa más frecuente de azotemia postrenal en el sexo masculino es la obstrucción del cuello de la vejiga por enfermedad prostática. La diuresis fluctuante es característica de uropatía obstructiva. Examen físico. En el examen físico es importante definir, aunque en la práctica clínica es difícil de cuantificar el estatus de la bulimia del paciente buscando signos de ortostatismo, mucosas secas, entre otros. Asimismo, en el examen físico debe evaluarse el fondo de ojo, la presencia de signos de embolización periférica como endocarditis bacteriana, determinación de la insuficiencia cardíaca, hallazgos compatibles con daño hepático crónico e insuficiencia renal crónica, enfermedad vascular periférica, detección temprana. Para poder identificar en forma temprana la LRA, se debe establecer la sospecha clínica, evaluación de factores de riesgo y derivación temprana. Apoyo diagnóstico por niveles de atención. Laboratorio, primer nivel. Se debe indicar creatinina sérica, hemograma, examen general de orina. Segundo nivel, creatinina sérica, nitrógeno ureico o urea, electrolitos séricos, gasometría arterial, electrolitos en orina al azar, electrolitos en orina de 24 horas, ácido úrico, hemograma, cálculo de la fracción de excreción de sodio, FeNA. Tercer nivel, los exámenes serán indicados de acuerdo a la condición clínica de cada paciente. Gabinete, ECG, puede orientar hacia trastornos electrolíticos, sobre todo la hiperpotasemia, prolongación del intervalo PRA, ensanchamiento del complejo QRS y elevación simétrica de la onda T, es decir, T picuda o hipocalcemia. Estudios radiológicos. La radiografía simple de abdomen muestra la existencia de radiopacidad por la litiasis y el tamaño de la silueta renal normal sugiere lesión aguda. En la radiografía de tórax se puede valorar la sobrecarga de líquidos, edema agudo de pulmón. Sin embargo, deben limitarse los estudios radiológicos con medios de contraste al mínimo posible. Ecografía abdominal o ultrasonografía Doppler renal. Es fundamental para el diagnóstico diferencial de la LRA. Se puede descartar patología obstructiva, así como visualizar el tamaño renal
Dato muy importante para distinguir entre LRA y ERC. Diagnóstico diferencial. Ante una LRA, el proceso diagnóstico debe de seguir un orden lógico que pasa por descartar primero una enfermedad crónica previa. Sin embargo, se debe de tener en cuenta la posibilidad de una agudización de la misma. Para hacer esta diferenciación se debe realizar una historia clínica completa, así como la existencia de estudios analíticos anteriores. Además, se debe hacer énfasis en los antecedentes familiares y personales de enfermedades renales, hipertensión, diabetes, alteraciones de la diuresis y cólicos renales, entre otros. Los exámenes de laboratorio pueden reflejar alteraciones hematológicas, bioquímicas o en el sedimento urinario. El tamaño real, comprobado mediante radiografía o ecografía Doppler. Es un dato diferenciador entre LRA y ERC. La presencia de riñones pequeños o asimétricos es indicativa de ERC. Y en segundo lugar, se debe descartar la existencia de una causa obstructiva de LRA, debiendo sospecharse en pacientes con sintomatología clínica de prostatismo, además de realizar el tacto rectal, palpación abdominal para valorar la presencia de globo vesical y, de ser necesario, sondajes vesicales para detectar la presencia de retención urinaria. Bendiciones, soy Yesenia Beatriz Nieto Díaz y trataré de explicarles sobre litiasis renal. La litiasis renal es la presencia de piedra en el trayecto urinario. El trayecto urinario abarca desde el riñón hasta la vejiga y es la conformación de piedras. Podemos preguntarnos por qué se genera este tipo de piedra. Esto es por falta de líquidos. Cuando no ingerimos abundante agua, lo que nos está provocando esta ausencia de agua es que los minerales se vayan concentrando. Si un mineral se concentra, lo que nos va a generar es una precipitación de lo mismo y esto van a empezar a cristalizarse. Es importante saber que hay dos tipos, algunas sustancias que favorecen y algunas sustancias que inhiben. Dentro de las sustancias que inhiben la formación de litos o de piedra está el citrato de potasio, que esto los podemos encontrar dentro de los cítricos. Por eso se recomienda mucha aumenta de ingesta de cítrico. La litiasis renal se conforma al inicio en la parte central del riñón, en las partes de las cavidades. Y una vez que se empiece a formar en las cavidades, de ser una forma muy pequeña, empieza a tener un crecimiento como si fuera un nido. Es importante saber que en esta fase se puede encontrar la litiasis para poder inhibir el desarrollo. Síntomas de la litiasis renal y cómo se diagnostica. Es importante conocer la parte de los síntomas de la litiasis renoureteral, porque normalmente tenemos un lito o una piedra que está a nivel renal y no ha caído al riñón. Esto no genera ningún tipo de dolor intenso. Se puede expresar como una infección frecuente de vías urinarias y por lo tanto esta es una causa del uso de antibióticos y los médicos no saber lo que lo está originando. Es importante conocer dónde está el hito, ya que hay en lugares que los dolores son súbitos, ya que el paciente hace que vaya a urgencias para que sea valorado y atendido. Este tipo de cuadros, como es el del renal y el ureteral, son las más claras de litiasis renal. No obstante, no se puede olvidar que también los litos pueden formarse en la vejiga. Y al ser la causa de sintomatología como de no lograr un buen vaciamiento de la vejiga. Síntomas de urgencia para orinar frecuentemente, para orinar pocas veces se presenta, pero cuando no se llega a dar ningún tratamiento médico, lo corrigen hasta que se retira la piedra. ¿Cuál sería el diagnóstico? El diagnóstico es importante. La forma de diagnosticar al paciente, hay dos aspectos que se pueden abordar. Uno por medio de ultrasonidos en el riñón
los ultrasonidos suprapúbicos para ver la vejiga, para ver la presencia o ausencia en imágenes subjetivas de piedra y otras características relevantes en las placas de abdomen, ya que en esta el 80% de las imágenes se alcanza a observar de forma radioopaca como una mancha blanca. En la placa simple de abdomen, el diagnóstico ideal para poder tener más certidumbre es de hacer una tomografía, que recibe el nombre de Urotac. La Urotac es la tomografía que abarca del riñón a la vejiga y que tiene dos aspectos o fases principales. Una fase que es una tomografía simple en donde se puede detectar hasta un 90% de los litos, y una fase contrastada que sirve porque en ocasiones algunos tipos de litiasis no pudieran detectarse por la fase simple y lograrían obtener por medio de la contrastada, al observar que el contraste no drena. ¿Cuál sería el tratamiento de litiasis renal? Tratar de evitar que la presencia de lito genere la obstrucción en el trayecto de la vía urinaria, porque si un lito está generando obstrucción, va a generar dos cosas principales. Una vejiga que no hay paso de orina o que está obstruida, lo cual llevará a retención de la orina al nivel renal, que se llama hidronefrosis, y al paso del tiempo se puede perder el riñón. Por eso es importante que no haya obstrucción. Se recomienda los abordajes en cirugía que sea lo menos posible. Esas tratan de ya no usarla, ya que ahora existe el láser que se introduce por orificios naturales. Segunda opción puede ser litrosectocorpórea, que son ondas de choque que golpean la piedra desde fuera del cuerpo, y cuando un lito sea mayor a 2 o 3 centímetros, puede manejarse la cirugía mínimamente invasiva. Ya esta cirugía ya se trata de extraerla del riñón, abren el riñón y la extraen. Esa sería una de las, ya de últimos, pero esa es por especialista. Esto ha sido todo de parte de nuestro grupo. Gracias.